Tenemos una vez más con nosotros lo que es el señor arqueólogo Oscar Montúfar, que nos va a explicar sobre lo que es el origen de los incas. Les pido por favor que le reciban con un fuerte voto de aplauso. Bueno, ante todo, buenas noches. Primeramente agradecer a los organizadores de esta conferencia. Bueno, el tema básicamente es hablar sobre el origen mítico de los incas, ¿no? Hasta que llegue el proyector voy a dar una pequeña introducción, más que todos los antecedentes de cómo surgió la investigación en este sector de Huanacauri. Ustedes saben que los orígenes de las grandes ciudades, de los grandes estados, siempre tienen leyendas, mitos, ¿no? Sin embargo, en el caso de los incas, hay documentos muy importantes. Conocemos las leyendas más conocidas, que es la de Manco Cápac y Mamaoyo, o la leyenda de los hermanos Ayar también. Sin embargo, hay documentos tempranos que hablan de otro tipo de situaciones, de cómo surge el estado inca, ¿no? Hay un documento muy temprano de 1541, por ejemplo, que se cree que lo asignan a Vaca de Castro. Es la información de los Quipucamayos. Este documento de 1541 es muy interesante porque habla de cómo todo un pueblo de la zona de Paruro se desplaza hacia el Valle de Cusco. Y es bien interesante porque sí tiene algunas cuestiones míticas, pero también tiene algunas cuestiones que las podríamos hoy en día convertir en históricas. Habla de lugares que hasta ahora, topónimos que hasta ahora, por ejemplo, persisten, ¿no? Esta narración de los Quipucamayos es más o menos como sigue, ¿no? Había un pueblo allá en Paruro y había el jefe, la autoridad, ¿no?, de ese poblado, que tuvo un hijo, pero al momento de nacer el bebé murió su mamá. Entonces no tenía mamá y después también falleció su padre, pero como su padre era el jefe, todos los del pueblo lo criaron a este niño y le hicieron creer que era el hijo del sol. Entonces el niño desde muy pequeño creció pensando que su padre era el sol. Y ya cuando tenía una edad y era adulto, él ve que efectivamente estaba escaseando los alimentos en su tierra y organiza todo su pueblo, porque se convierte en jefe ya cuando es adulto, y les dice: vamos a buscar nuevas tierras. Y de Paruro comienza un peregrinaje de todo este poblado. Entonces llegan a algunos lugares como Payata, Jaizquirro, Quirirmanta, llegan a Huanacauri. Y cuando llegan a Huanacauri, ven que en el Valle del Cusco hay pobladores. Ya hay pueblitos que están viviendo aisladamente en varios lugares, según la narración. Entonces, para impresionar este personaje, este joven, se viste, dice, con unas, se pone una especie de pectorales de oro, su diadema de oro, y cuando sale el sol se sube a la cima de Huanacauri y comienza a brillar. Y manda a personas al Valle de Cusco, o sea, acá, a decir que ha llegado el hijo del sol, ¿no? Y que le deben de rendir culto, que él debe de ser el jefe. Entonces los pobladores, asombrados de ello y también seguramente con ganas de saber qué estaba pasando, subieron a Huanacauri una madrugada y nuevamente se vistió con estos elementos dorados, ¿no? Y cuando le vieron en la cima de Huanacauri, lo vieron brillando y dijeron: sí, efectivamente es el hijo del sol, ¿no? Y de ese modo llega a entrar a la ciudad, acá al Valle de Cusco, ¿no? Y desde ese instante. Esa, por ejemplo, es un cuento, una narración que es algo muy similar a lo de los hermanos Ayar en relación solamente al lugar de donde viven. Como ustedes saben, los hermanos Ayar salen de Pacaretamo, ¿no?, de Tamputoco, y vienen, ¿no?, con toda su travesía para llegar a Cusco. Esta narración de los Quipucamayos es también algo similar, porque ellos vienen de la zona de Paruro. ¿Y cómo eso, por ejemplo, lo podemos contrastar arqueológicamente? Porque es un mito, es un cuento, es una leyenda. Arqueológicamente lo podemos contrastar de la siguiente manera, ¿no? Brian Bauer es un investigador norteamericano que ha hecho bastantes prospecciones y excavaciones en la zona de Paruro. Y él ha definido más o menos que la cerámica Quilque, que conocemos ahora con ese nombre, viene justamente de ese sector, se propaga de ese sector, ¿no? Casi para toda la región de Cusco. Y eso es muy interesante, porque esta cerámica Quilque, en la década del 40 del siglo pasado, 1940 más o menos, ha sido aislada por John Rowe, por otro arqueólogo norteamericano.
y le pone el nombre de Quilque porque lo encuentra justamente en las faldas del cerro Quilque, que está por Puquín, y le pone ese nombre. Pero sin embargo, esta cerámica Quilque es una cerámica de un inca inicial. Es cerámica inca, no es una cerámica preinca, ¿no? Siempre se creía que la cultura Quilque es la cultura preinca. No es así, es un inca inicial. Y en las excavaciones, ojalá que llegue ahorita el proyector, les voy a mostrar las excavaciones que hicimos en Huanacauri y alrededores. Es que hemos encontrado esta cerámica Quilque asociada a la cerámica inca que nosotros conocemos, en los mismos contextos, en el mismo estrato. Entonces ha seguido siendo utilizada hasta la llegada de los españoles, esta cerámica, ¿no?, de un inca inicial. Entonces nosotros comenzamos esta investigación el año 93, el año, perdón, 92, todavía 92. El doctor Manuel Chávez Bayón un día me dice: Oscar, ¿sabes qué? Tienes que subir a Huanacauri. Entonces me dio unos planos, yo no conocía Huanacauri, me dijo más o menos por dónde era, y juntamente que con otro arqueólogo, era colega mío, con Jorge Calero, subimos. Éramos estudiantes de colegio todavía, subimos, llegamos al sitio, tomamos las fotografías, bajamos y le contamos al doctor Manuel cómo estaba Huanacauri, porque él también hacía años que no subía, ¿no? Le mostramos las fotos y contento. Y nos dijo: ¿saben qué? Algún día ustedes tienen que estudiar este lugar. Pasaron los años, siempre subíamos a Huanacauri, y el año 2000 pasó algo que marcó todo lo que les voy a contar y lo que les voy a mostrar en la exposición. El año 2000 hicimos una prospección, siempre subíamos a Huanacauri, pero esta vez subimos también con dos compañeros de la universidad, que ahora son arqueólogos, con John Apaza y con Joe Castro. Estábamos subiendo y encima del cerro encontramos unas hileras de piedra, que eran el camino, ¿no? Entonces seguimos el camino y el camino estaba pues en un muy buen estado de conservación. Era un camino inca que había sido abandonado, y como había sido abandonado hace más de 500 años, se conservó. Elementos arquitectónicos, todo se conservó muy bien. Y llegamos, antes de subir a Huanacauri, llegamos a un lugar que se llamaba Tancarcasa, era un agua. Y en este lugar era un pajonal, pero había bastante cerámica Quilque en superficie, bastante. Entonces hicimos la prospección por la zona y había algunos elementos que más o menos nos daban la idea de que había un pueblo ahí. Entonces nosotros le pusimos ese año el nombre del pueblo Quilque, el lugar Quilque le llamamos. En el 2007 me dieron la oportunidad y la capacidad de desarrollar un proyecto de investigación. Investigar el camino inca ritual que iba desde el Coricancha hasta Huanacauri. Entonces yo hice excavaciones a lo largo de todo este camino, pero planteé hacer excavaciones en área en este lugar que habíamos encontrado el año 2000, que lo habíamos aislado ya, ¿no? Y cuando comenzamos a excavar fue fascinante, porque era un pueblo, todo un pueblo con un 99% de cerámica Quilque, un 1% nomás de cerámica inca. Y era muy extraño, porque este pueblo, sí, las características arquitectónicas eran del intermedio tardío. Recintos circulares, semicirculares, no tenían la traza que se tiene después con los pueblos incas. Y lo interesante es que estaba al lado del camino inca que estaba subiendo a Huanacauri. Y comenzamos a buscar información de este lugar, en el archivo histórico, a revisar nuevamente todas las crónicas y ver de qué lugar se trataba, ¿no? Y los cronistas, cuando hablan del origen de los incas, más valor le dan, por ejemplo, a la leyenda de los hermanos Aya, ¿no? Al mito esto. Salen de Pacaritambo, Tamputoco, se van a Huayna llegan a Payata, llegan a Quirimanta, llegan a Jaizquiro, Quirimanta, Huanacauri, Matagua, Colcapampa y Cusco. Esos son los topónimos que nos dan las crónicas. Y esos topónimos hasta ahora persisten. Pacaritambo es Maucallacta, que está en Perú. Huaynacancha, hay una hacienda que pertenecía a Luisa Pardo, que está justamente en el río Moñemoya abajo. Existe la hacienda con ese nombre. Payata es una comunidad campesina que también sigue existiendo. Jaizquiro ya desapareció. Se cree que el nombre de Yaurisqui es una derivación de Jaizquiro. Quirimanta, que también desapareció. Huanacauri, que conocemos. Matagua, tenemos un pueblito que se llama Pillao Matao. ¿Conocen, no? Pillao Matao.
Matao, el pueblo de Pillao Matao antiguo, está casi a la altura está en las faldas de Huanacauri. Hasta ahora sigue existiendo este pueblo y se le conoce como Matao Viejo. Vive una sola familia y un anciano vive todavía en este sector. Entonces miren cómo todos esos topónimos todavía existen hasta la actualidad, ¿no? Y eso nos ayudó bastante para demostrar de que efectivamente estos mitos tenían algo histórico, tenían algo de verdad. No solamente eran mitos y no solamente eran leyendas. Lo instalaremos para que podamos verlo en imágenes mejor. Historia, ¿no? Huanacauri, miren, Huanacauri ha sido nombrado, como les he dicho, desde los primeros días que los españoles llegaron acá. Todos hablaban de Huanacauri, Sin embargo, Huanacauri no fue conocida por ejemplo, en el siglo XX, inicios del siglo XX, no se conocía dónde era Huanacauri. Todos hablaban, los historiadores, todos hablaban de Huanacauri, pero no sabían dónde quedaba Huanacauri. Lo confundían con el cerro, por ejemplo, que hoy conocemos como Villa del Perú. Pensaban que ahí era. Pensaban que era el cerro Taucaray. Pensaban que era el Muyorco, Huanacauri. Y no se conocía. ¿Por qué? Porque después de la extirpación de idolatrías a mediados del siglo XVI, ustedes saben que Polo de Ondegardo hace toda una relación de huacas, adoratorios y los secas, 1571. Y este era un manual para que vayan a destrozar estos lugares sagrados para los incas, porque daba la ubicación, qué tipo de ofrendas se hacían, a cargo de qué ay o paná que estaba, ¿no? Para que le realicen los rituales, las fiestas, las ceremonias. Pero después de que este lugar ha sido destrozado por los españoles, se perdió en la memoria colectiva. No se sabía. Y en 1913, los investigadores, a inicios, cuando llega Bingham acá, a Cusco, suele pasar algo fabuloso. Supuestamente descubre, entre comillas, Machu Picchu, y esto da ánimo a los intelectuales cusqueños a tratar de redescubrir las cosas que ellos creían perdidas, ¿no? Y todos quieren ser descubridores. Y en 1913, Cosio, Romualdo Aguilar, se interesan por Huanacauri. Dicen, oye, todos hablan de Huanacauri, que de ahí es el origen de los incas, pero ¿dónde queda? Y no sabían dónde quedaba. Y salieron a hacer sus visitas al campo. Y en una de esas, Aguilar justamente llega al poblado de Punacancha, que está atrás de Huanacauri. Y se contacta con un señor de apellido Guamán. Y le pregunta, ¿no?, si él conocía y había escuchado hablar de Huanacauri. Y este señor le dijo, sí. Incluso le narró una leyenda del Inca Huanacauri. Cómo es que este Inca viene del Collasuyo, está acá, se casa con la hija de otro gobernante en acá, y luego, por represalia, lo botan de acá, de Cusco, y hacen unas murallas, 3 murallas grandes para que la gente de Collasuyo ya no venga, ¿no? Más o menos así narra este señor, Guamán. Y es uno cuando va por el camino Inca de Huanacauri, llega a la pampa de Ocoruro, Ocoruro Pampa, a la altura más o menos de Lucre, tenemos 3 murallas muy grandes, de kilómetros, ¿eh? Y concuerda con la leyenda o con el cuento que este señor Guamán le contó. Y le dijo, yo conozco Huanacauri, pero hoy día no le puedo llevar. Venga la siguiente semana, le espero en el Abra de Colquetusnillo, que es el Abra de Punacancha. Ahí le espero a las 9 de la mañana y le voy a hacer conocer Huanacauri. A la siguiente semana fue justamente Romualdo Aguilar, subió hasta el Abra, el poblador ya le estaba esperando ahí con sus caballos y le dijo, vamos por acá. Le hizo subir, tomaron parte del camino Inca y cuando llevaron al Abra de Huanacauri, el señor se quitó su ropa vieja que traía y se puso ropa nueva, su poncho nuevo, todo nuevo se puso. Y se quitó sus ojotas, porque dijo, acá no pude entrar con calzado, ¿no? Y entraron, le hizo entrar el Abra y llegaron, pues por vez primera después de tantos siglos, a Huanacauri. 1913. Es el primer registro histórico que tenemos ya de Huanacauri. La siguiente pasamos. Entonces, miren, hace 106 años que nuevamente se encuentra Huanacauri. Le damos un clic, por favor. El camino ritual, vamos a hablar primero del camino para después hablar de las partes históricas, ¿ya? Sale de Coricancha, va a pasar por lo que es el óvalo Pachacútec, los pueblos jóvenes de 1 de Mayo, Mancocapa, General Ollanta,
entre Huimpillay y Muyuorco y va a llegar hacia la zona de Tancarpata, por detrás del sitio arqueológico de Cotacali. La siguiente. Y de Cotacali o de Tancarpata continúa por todos estos lugares: Cotacali, Huicalpaihuayco, Pucacancha, Huicalpaicasa y todos los demás lugares hasta llegar a la misma montaña. Es muy interesante este camino, ¿por qué? Porque termina en Huanacauri, no continúa a otro lado, no pasa este camino más hacia Collasuyo. Entonces esto significa que se trata de un camino ritual. En la época inca había varios tipos de caminos. Había caminos administrativos, el Capañán, o sea, caminos reales, caminos militares, y también había caminos rituales como este. Aquí en Cusco tenemos esa suerte de contar con toda esa tipología de caminos, ¿no? Y uno de los principales caminos era el que llevaba a una de las principales huacas que existía en la época inca, que era el Huanacao, tan igual como el Toricancha, un lugar muy sagrado para los incas, era un lugar muy sagrado. La siguiente. Le damos un clic sobre la foto, a ver, sobre la foto para que avance. Sobre la foto misma, que darle. O sea, ya, pasamos ya. Entonces, este más o menos es el ámbito, ¿no? Son más o menos 10 kilómetros en línea recta desde la Plaza de Armas hasta Huanacao. Está relativamente cerca esta montaña, está relativamente cerca. Le damos un clic. Y este es el camino, ¿no? Entonces, nosotros cuando planteamos en este proyecto que les decía, hacer excavaciones en el camino, primero buscamos todos los antecedentes que teníamos de estos lugares. Y fue interesante encontrar que casi en todos los lugares que están alineados a este camino inca, tienen asociación Quilpí, Huimpillay, Muyuorco, la misma ciudad de Cusco, Tancarpata, en la parte de detrás de Cotacali, en Taucaray. Cuando se han hecho excavaciones se ha encontrado cerámica Quilpí, de un inca inicial. Y eso nos ayudó muchísimo para luego comprender la importancia de este camino. La siguiente. La siguiente. Uno más, por favor. Esta es la ciudad de Cusco, el valle de Cusco, la forma de puma y la división por suyos, ¿no? Chinchay, Cunti, Anti y Collasuyo. Un clic más le damos. Entonces nuestro camino inca, o este camino, está básicamente dentro de la jurisdicción del Collasuyo. Es el que está siguiendo y está subiendo justamente hasta la montaña. La siguiente. Otra vista oblicua de los accesos hacia la montaña, ¿no? Y el camino inca que investigamos es el de la línea amarilla que estaba yendo por encima de los cerros. Es interesante porque este camino inca, cuando llega a Tancarpata, comienza a ascender por la parte de atrás del cerro Taucaray y después va a ir por toda la cima de los cerros hasta llegar a Huanacao. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no se perdía de vista la ciudad de Cusco ni la montaña. Cuando uno está subiendo por ahí y voltea, va a ver la ciudad de Cusco, y cuando mira de frente, la montaña de Huanacao está ahí. Entonces, el camino lo han hecho justamente para tener un manejo visual en este aspecto, ¿no? La siguiente. Miren todos los cronistas que hablan sobre Huanacao. Este es un dato cortísimo, ¿no? ¿Qué significa? Y generalmente todos coinciden de que es un cerro. Lo vinculan mucho con uno de los hermanos Sayas. Y otros dicen que es un ídolo de piedra. Y efectivamente es un ídolo. Había un ídolo de piedra encima de Huanacao, ¿no? Que incluso Huayna Cápac lo llevó a Ecuador. Y cuando murió Huayna Cápac, lo trajeron la momia de Huayna Cápac con el ídolo de Huanacauri a Cusco, ¿no? Entonces hay datos bien precisos para saber qué era Huanacao. La siguiente. Esto es lo que les comentaba de Romualdo Aguilar. Llegaron, ahí está Huanacauri al fondo, llegaron a Labra, este poblador se saca toda su vestimenta que traía, se pone la nueva y entra. Y Romualdo Aguilar fue con una cámara fotográfica. Y este señor Guamán pensaba que era un detector de metales, o de tesoros, ¿no? Y le dijo, ¿eso detecta los tesoros? Le dijo, no, esto es para hacer fotografías. Lógicamente el señor Guamán no sabía que era pues una fotografía. Y las primeras fotografías que tenemos son de 1913-14 de Huanacao. ¿Cómo es que estaba en esa época? La siguiente. Huanacao en 1998, fíjese cómo estaba todavía abandonado.
el año 2005 el proyecto Capaján hace un proyecto de investigación y puesta en valor. Entonces restauran los recintos de la parte superior junto con la plaza, ¿no? Actualmente han restaurado todavía, no han restaurado, han hecho la limpieza y un poco de restauración de los recintos que están en la parte inferior. La siguiente. John Rowe hace excavaciones en la década del 40 del siglo pasado. La plaza que estamos viendo, y en ahí hay un pozo de prueba. Es un pocito de 50 por 50. John Rowe hace excavaciones y encuentra cerámica inca, no encuentra cerámica química, pero encuentra una cerámica que le llama cerámica indeterminada, porque no puede determinar si es inca, si es chimú, no sabía, porque es una cerámica naranja con incisiones. Y es una cerámica muy extraña que solamente se ha encontrado allí en Huanacao. Y en 2005, cuando el Capaján hace excavaciones en los demás recintos, encuentra también ese mismo tipo de cerámica. Es un recinto de forma globular y en la parte de arriba tiene incisiones de unos felinos. Se han encontrado en Pachacamac, pero no en cerámica. Ahí se han encontrado en vasos de madera. Se ha encontrado en el Pariacaca, en un nevado que está también en el centro del Perú, y en Huanacao. Es muy interesante ese dato porque al parecer solamente han fabricado estos vasos y esta cerámica para estos lugares. John Rowe lo pone como indeterminado, pero cuando se hacen los análisis de la pasta es una cerámica inca, de forma globular y, como les digo, con una ornamentación en bajo relieve de unos felinos. La siguiente. Y John Rowe también hace y pone un dato bien curioso, ¿no? Huanacauri, Incaracay, Huanchaca, y le ponen Matagua y Camino Inca. Como les decía, ¿no? Pillao Matao antes estaba ahí arriba, y el nombre de Matao deriva de Matagua, ¿no? Todos los topónimos, o gran parte de los topónimos que tenemos en este sector, por ejemplo, no son quechuas. Huanacauri, Auquis, Azpitán, Anahuarque. O sea, son nombres que al parecer tienen una raíz, o son puquinas, ¿no? Una lengua mucho más antigua que el quechua todavía. Y ese también es otro dato muy interesante. Entonces John Rowe, en la publicación que hace, publica este mapita ya ubicando estos lugares, ¿no? La siguiente. En el 57 Luis Zapato publica este otro planito. Y es toda la ruta de los hermanos Ayar, ¿no? Pacaritambu, Tamputoco, Huaynacán, Chactambuquiru, Payata, Huanacauri, Matagua o Matará. Acá se confunde Pardo porque acá tenemos Matará, la calle Matará, ¿cierto? El sector era Matará. Y dice que ese era en Matagua. Matará y Colcabamba le dice que es Colcampata, que es en San Cristóbal, ¿no? Colcampata, y de ahí bajan a Cusco, ¿no? Y es la propuesta que hace Pardo en el 57. La siguiente. Bauer en el 92 hace este plano de la ruta mítica de Mancocapa, y él propone que igualito sale de Pumaorco, que vendría a ser a ver, se mira el nombre, donde están las tres ventanas de Tamputoco. Tamputoco sigue a Huaynacancha, llega a Payata, Yauriski, por Pomatales, Punacancha, Huanacauri, y de ahí por el camino inca que les enseñé llega a Cusco, ¿no? La siguiente. Hurton en el 2004 hace este esquema también de la zona mítica, ¿no? La travesía de los ancestros desde Pacaritambo. Ubica igualito con nombres, con topónimos, todos estos lugares: Yauriski, Huanacauri, Matao, Anahuarque, Cusco, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Y sucede que el año 2007, como les dije, la siguiente, planificamos hacer una excavación en aire en este lugar para saber por qué había tanta cerámica quilque en este lugar. La siguiente es el camino inca que está viniendo desde Cusco. La siguiente. Entonces hicimos toda una prospección. Fue un trabajo interdisciplinario. Trabajaron arqueólogos, antropólogos, biólogos, geólogos, historiadores. El trabajo del antropólogo, por ejemplo, fue para nosotros básico, porque era recoger toda la información etnográfica de las comunidades adyacentes para saber el nombre de los cerros, de las quebradas, de los manantes, saber el nombre de todo, ¿no?
y contrastar eso con la información etnohistórica que teníamos en las crónicas para saber si se acercaba o no. Entonces, cuando hicimos la prospección cerca de Huanacabri, ¿qué nos dice la crónica de Matagua, no? Dicen que Matagua era un pueblo que estaba a media legua de Huanacabri hacia Cusco. En la colonia, una legua más o menos era entre 4.500 a 5.000 metros. O sea, media legua eran 2,5 kilómetros más o menos. Entonces comenzamos a hacer prospecciones alrededor de Huanacabri y encontramos a este señor ancianito que les decía que vive en el pueblo viejo de Matagua. Y cuando le entrevistamos, le preguntamos muchas cosas sobre Huanacabri. Y él nos mostró, nos dijo, pasen, nos hizo pasar a su patio, y él tenía una piedra en forma de una montaña. Y dijo, este es el Huanacabri. Yo lo tengo acá, Huanacabri, porque yo ya soy viejo, yo ya no puedo subir a rendirle culto. Entonces yo he traído a Huanacabri acá y está en mi casa. Y le comenzamos a preguntar sobre Matagua, de dónde venía ese nombre, ¿no? Oh, ese es un pueblo viejo de mis ancestros, nos decía. Acá siempre han vivido, desde épocas muy antiguas, antes que los incas todavía han vivido acá. Y de ahí viene ese nombre. Y le preguntamos si era quechua, y no dijo, no sé qué significa nada, pero actualmente Pillao Matagua ahora se llama, le han aumentado Pillao más. Entonces, comenzamos a ubicar estos lugares y encontramos encima de Matagua Viejo el sitio arqueológico Matagua, este lugar Quilque que les decíamos, ¿no? Cuando comenzamos a hacer la excavación, las excavaciones comenzaron a aparecer los recintos, ¿no? De forma circular, cerámica increíblemente, hemos sacado, wow, algo de 20 sacos de cerámica, ya cerámica Quilque por montones. La siguiente. Entonces, acá está Betanzos, lo que dice que está a media legua hacia el Cusco, que se llamaba Matagua este lugar, y media legua más o menos, como les decía, está entre 4 kilómetros y medio, 5, ¿no? Y Matagua más o menos está a esa distancia, este lugar Quilque, ¿no? La siguiente. Los cronistas que están hablando sobre Matagua. Y acá hay un dato bien interesante de Polo de Otegardo, bien, en 1571, dice, mira, la quinta se decía Matoro, la quinta Huaca, Matoro, Matará, Matagua, hacen referencia al mismo lugar. Es una ladera cerca de Huanacabri, donde había unos edificios antiguos. Miren, para 1571 ya eran edificios antiguos, es decir, que los incas lo habían abandonado o no lo habían reutilizado. Los habían mantenido tal cual para rendir únicamente un homenaje, tenerlo en la memoria colectiva de que era el lugar, por ejemplo, muchos de los turistas dicen donde nació el hijo de Manco Cápac, donde hicieron el primer huarachico, donde le horadaron las orejas a Sinchirroca. Ahí era Matagua, ¿no? Y dice que eran edificios antiguos, ¿no? Y es cuando comenzamos a excavar, efectivamente, ¿por qué no había cerámica inca? Si era un lugar inca, 1% de cerámica era inca y el 99% era un inca inicial, era Quilca. Y era por eso, porque los incas lo tenían como un lugar sagrado, como Piquillacta. En Piquillacta, por ejemplo, no han reutilizado los incas, lo han mantenido tal cual porque era de sus ancestros. Y ellos se han ubicado fuera de la muralla, sí han construido, pero dentro lo han mantenido así, ¿no? Igualito con Matagua. Matagua se abandonó y ya no lo volvieron a reutilizar, no construyeron más, lo mantuvieron tal cual eran las primeras edificaciones, generalmente de planta circular. La siguiente. Comenzamos a hacer las excavaciones primero en el camino, y era un camino que tenía todo un tratamiento. Ustedes saben que todo este sector de la margen derecha corresponde a la formación San Jerónimo, ¿no? Geológicamente, que son lo de las capas rojas, y abunda un tipo de roca que es la arenisca, que no es muy buena para la construcción porque, como su mismo nombre lo dice, se convierte en arena con el paso del tiempo. Pero los incas utilizaron la arenisca para el camino y también para las construcciones de Matagua. La siguiente. Miren, ese es el camino que está subiendo, y esta laderita en la parte superior se llama Tancarcasa. Ese es el sitio Quilque que les decía, ¿no? Cuando comenzamos a hacer la limpieza y las excavaciones, comenzó a aparecer una escalinata grande, de lo que el camino tiene 1,5 metros más o menos en promedio de ancho, llega a un punto y comienza a abrirse como un abanico, llega hasta los 12 metros de escalinatas. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué hace una escalinata tan bien trabajada en este lugar? La siguiente.
Comenzamos a excavar. Ese es el camino que está subiendo a Huanacauri. La siguiente. Ese es el camino que está entrando a Matagua, que se vuelve a conectar nuevamente con Huanacauri. En ese sector donde está el camino amarillito, toda esa ladera es el sitio arqueológico de Matagua. Bueno, actualmente ya se llama Matagua. Y el camino Inca ya ha sido declarado Patrimonio Cultural también de la Nación. Entonces, el proyecto Carpagnán, por ejemplo, desde el año pasado está haciendo trabajos de investigación. Nosotros habremos excavado el 3%. Ahora, con las excavaciones que está haciendo el proyecto Carpagnán, por lo menos ya un 10% se está ampliando. Ya han aparecido unas cosas bellísimas también, ¿no? Pero al igual que nosotros, han encontrado el 99% de cerámica quilque y 1% nomás de cerámica inca. La siguiente. Este es Matagua, ¿no? Es una isometría hipotética de cómo el camino inca está llegando. Como les digo, se abre como un abanico las escalinatas y hay un lugar, este de la izquierda, para mí, es el camino que está yendo hacia Huanacauri de frente. Si uno no quería entrar al poblado de Matagua, seguía el camino, pasaba por una especie de plaza y continuaba hacia Huanacauri. Molina nos da un dato bien interesante. Dice que cuando hacían el huarachico, los padres, junto con el joven, iban a pedir permiso a la huaca de Huanacauri. Ellos subían, pero llegaban solamente hasta el pueblo de Matagua, donde bajaba el sacerdote de Huanacauri y ahí les hacían las ofrendas y les entregaban estos camellos de color blanco, ¿no? Unas alpacas llamas de color blanco, dice que les daban, que se llamaban huacartanas. Entonces les recepcionaba acá y solamente el sacerdote podía ingresar a Huanacauri. Era como un lugar también de control. Como les decía, era un lugar muy sagrado, Huanacauri, no cualquier persona podía entrar. El sacerdote, el inca, ellos sí podían entrar. Entonces en este lugar hacían las ofrendas, le entregaban todo y vean a la derecha, hay una especie de callejón que está ingresando justamente a este poblado. La siguiente. Estas son las escalinatas que les dije que están aperturando. La siguiente. Y esas son las excavaciones que hicimos y los recintos que comenzaron a aparecer. Lógicamente, por el tipo de material, ha erosionado muchísimo y básicamente hemos encontrado las cimentaciones en muchos casos y en otros casos muros de 30 o 40 centímetros, ¿no? Ya todo lo demás también ya desapareció con el tiempo. La siguiente. Un recinto de planta circular, la cerámica quilque por todo lado. La siguiente. Este es algunos objetos de cerámica, ¿no?, que hemos encontrado. Y encontramos un elemento que se va a reiterar muchísimo, que es la figurita antropomorfa de arriba, por ejemplo, que son caras de felinos y de humanos pintadas. Casi todas las caras tienen diseños diferentes que hemos encontrado. La siguiente. Esta, por ejemplo, es la parte superior de una vasija, el cuello de una vasija. Más o menos la vasija debió de tener 1,20 metros, 1,5 metros, ¿no? Porque esta parte superior es más o menos de este porte, de unos 60 centímetros, ¿no? Y como pueden ver, está totalmente pintada. Y es una escudilla también del otro lado. Toda esta cerámica es quilque, del estilo quilque. La siguiente. Entonces, nos quedó ya la idea de Matagua. Y junto con mis colegas decidimos, ¿y por qué no seguir buscando alrededores de Huanacauri para saber si efectivamente existen los demás sitios o pueblos que se hablan en las crónicas, como Quirimanta, Payata, Huayna Cancha, que deben de existir? Matagua ya la habíamos encontrado. Metales no hemos encontrado en Matagua, solamente cerámica. Tampoco no encontramos contextos funerarios. Pero el proyecto Carpagnán el año pasado sí ha encontrado como 4 contextos funerarios asociados a la cerámica quilque, ¿no? Entonces, al siguiente año, en 2008, hice otro proyecto para continuar con las investigaciones. Nuevamente coger toda la microcuenca de Huilcarapay, pero ahora sí irnos hasta la microcuenca de Anllaraque, o sea, tras de Huanacauri. Comenzar a hacer excavaciones tras Huanacauri, ¿no? La siguiente. Hay un pueblo que se llama Araicaya. Es un anexo de la comunidad de Anllaraque, Araicaya. En Araicaya, cuando hace también el 2004 más o menos, cuando nos fuimos siguiendo el camino del Carpagnán hacia la zona de Pomacanchi, pasamos por ahí. Y en esta bajada de Araicaya encontré bastante cerámica quilque también, que fue lo mismo que encontramos el año 2000 por el otro lado.
Como teníamos la posibilidad de hacer excavaciones en área, inmediatamente yo planteé que en esa comunidad debíamos hacer las excavaciones. Pedimos permiso a los comuneros, ellos nos cedieron un espacio que tenían libre, nos dijeron que ahí podíamos excavar, y cuando comenzamos a excavar, encontramos otro pueblo. Pero este pueblo era distinto. Un 70% de cerámica ya tenía era quinca, y un 30% era quilca. Pero ambos estaban en los mismos estratos, en los mismos niveles, estaban ahí. Encontramos contextos funerarios, metales, incluso oro hemos encontrado ahí en las excavaciones, ¿no? La siguiente. Hay algunos tupus, por ejemplo, con las cabezas de auquénidos, los contextos funerarios. La siguiente. Un perrito, más contextos, pero cuando buscamos el nombre de Quirimanta, porque en las crónicas también dicen, ¿no?, que antes de subir a Guanacauri y después bajar a Matagua, vivieron durante muchos años en un pueblo que se llamaba Quirimanta, dice. Pero ya no había pues ese topónimo. Araucaria, Anyarate, buscamos por todo lado y no encontramos ese topónimo. Pero nosotros creíamos y creemos hasta ahora que este lugar era el Quirimanta que hablaban las crónicas, porque justamente las estructuras que hemos encontrado, la cerámica que hemos encontrado, es fabuloso. Y en toda esta microcuenca de Anyarate hemos encontrado lugares, por ejemplo, donde se producía cerámica. Hemos encontrado un lugar que era un lugar de producción de cerámica, y hay cerámica inca por todos lados, estaba produciendo. Y lo interesante es que en este lugar también encontramos, si bien están hechas las estructuras también con esta roca arenisca, comenzamos a encontrar ya roca andesita, traída de Huacoto o de Rumicolca, de una de las dos fuentes más cercanas de este tipo de roca, ¿no?, para este lugar. Y estaban en pleno proceso de cambio, estaban cambiando toda la traza urbana de este lugar, lo estaban cambiando, porque eran recintos también circulares, pero ya estaban estos otros elementos trasladándose. La siguiente. Objetos de metal, un cuchillo de obsidiana, un canto también en metal, la cabecita de un camélido. La siguiente. Y miren la cantidad de cerámica que había, ¿no? Algunos otros elementos de metal, de piedra. Entonces entramos a conversaciones ya con la comunidad. La comunidad participaba en nuestras excavaciones. Teníamos instituciones educativas, les invitábamos a los niños para que vengan, para ganarnos la confianza, porque de todos modos siempre hay desconfianza, porque piensan que estamos encontrando tesoros, que le estamos quitando todo. Entonces los mismos comuneros venían, nos apoyaban, les hacíamos charlas, etcétera, 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 para ganarnos la confianza. Y cuando nos ganamos la confianza, pasó algo sorprendente. Todos los comuneros, al momento de hacer sus casas, sus cimentaciones o en sus chacras, habían encontrado lindos objetos y nos comenzaron a mostrar poco a poco, ¿no? Sí, yo he encontrado esto, he encontrado lo otro, y efectivamente se trataba de todo un pueblo gigante que está actualmente por debajo de este pueblo de Araucaria. Actualmente está ahí soterrado, ¿no? La siguiente. Ahí están los comuneros, nos están sacando los objetos que tenían. Había ollas con pedestal, platos bien decorados, cuchillos de metal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la siguiente, a ver, la siguiente y más imágenes. Estos son los objetos que ellos comenzaron a sacar. Maíz en piedra, sus conopas, algunas cuentas en piedra, un tupu. Y miren, todo Araucaria se encuentra por encima de este pueblo inca, ¿no? Nosotros igualito, habremos excavado el 1 o el 2% del poblado, porque hicimos unidades de excavación en distintos lugares y había. Y este pueblo también es bien grande. La siguiente. Entonces comenzamos a buscar los caminos que unían estos lugares. Si de Pacaretambo vinieron, según el mito, ¿no es cierto?, se trasladaron, y después en época inca, para recordar este suceso del origen de los incas comenzaron a hacer ya los caminos. Primero en Maucallacta, que era Pacaretambo, construyeron una tremenda ciudad, un tremendo pueblo, en honor al origen de los incas. Entonces dijimos, en Guanacauri construyeron los incas. Esa construcción que tenemos en Guanacauri, que vimos en la foto, no es quilca, es netamente inca. Es el patrón de una cancha, ¿no? Una plaza
y recintos alrededor. Entonces dijimos, si los incas querían conmemorar, en época inca también se debió de hacer un camino que estaba uniendo justamente Pacarectambo con la ciudad de Cusco. Y comenzamos a hacer prospecciones. Y el cerro de arriba se llama el cerro Auquis. Ahí encima hay una laguna, Auquiscocha. Entonces vimos que hay un camino que está subiendo y llega a un lugar donde existen andenes, un montón de andenes que se llama Corihuayrachina. Y el camino de Corihuayrachina comienza a bifurcarse. El camino va de frente hasta la laguna de Auquiscocha y hay un camino que está yendo hacia la derecha. Y cuando seguimos este camino de la derecha, está bajando efectivamente hacia Yauriski para de ahí proseguir hacia Pacarectambo o hacia Maucallacta, ¿no? La siguiente es el camino principal que está yendo a Collasuyo. La siguiente es el camino que está yendo a Auquiscocha, y de Corihuayrachina a la siguiente hay un camino que está bifurcando hacia Maucallacta. La siguiente. Las piedras que les decía, ¿no? Comenzamos a encontrar este tipo de elementos que estaban siendo trasladados a Araicaya o a Quirimanta en este caso para hacer una nueva construcción, ya con el estilo netamente inca. No era como en el caso de Matagua. En Matagua lo dejaron tal cual y no construyeron ya nada, pero en el caso de Quirimanta sí, estaban cambiando el patrón arquitectónico. Los recintos ya no iban a ser circulares, iban a ser de planta rectangular, etc., ¿no? La siguiente. Incluso piedras tan grandes como este dintel, ¿no? Este dintel lo encontramos aún en su estado original, que era volteado, y lamentablemente siempre hay personas que buscan tesoros, ¿no? Que depredan nuestro patrimonio. ¿Y quién les habrá dicho, habrán detectado que habrá sido? Creían que había un tesoro ahí, voltearon toda la piedra y bueno, huaquearon en este lugar. La siguiente. Entonces, a raíz de esto, hicimos una prospección intensiva y extensiva en todo este lugar. La siguiente, donde comenzamos a ubicar varios caminos, sitios arqueológicos. Los de Punto Amarillo, por ejemplo, son los lugares donde existe bastante cerámica y son sitios incas. Y los de Punto Rojo son los sitios donde se ha encontrado cerámica del intermedio tardío, ¿no? Este inca inicial. La siguiente, son todos los caminos que encontramos en este sector. Le seguimos dando Anahuarque, Matagua, Guanacauri. Esos son los incas, amarillo, y Quilque, ¿no? Inca inicial en rojo. Entonces esto nos ayudó más que todo para saber y conocer la ruta de los hermanos Saya. Lamentablemente en 2009 ya no proseguimos en el proyecto Cartagena, entonces lo dejamos hasta ese punto las investigaciones. Pero, como les digo, ¿no? Contrastando la información etnográfica, etnohistórica con la arqueológica, podemos justamente saber si algún mito, alguna leyenda tiene algo de histórico. Ustedes saben que Homero, por ejemplo, ¿no? Escribe Troya, todo lo demás, y son los investigadores en base a estas lecturas que buscan y llegaron a ubicar estos lugares. Algo muy similar ha pasado acá. Gracias a las crónicas que nos detallaban y nos daban los nombres de esos lugares, cuando excavamos comenzamos a encontrarlos, ¿no? La siguiente. Este es el camino que está entrando, que está bajando ya de Guanacauri hacia Cusco. Ven una bifurcación, hicimos una excavación ahí en la bifurcación y había un canal de drenaje muy hermoso. Y el camino de encima está entrando al pueblo de Matagua. Y el camino de abajo está siguiendo directamente hacia Cusco, ¿no? Como pueden ver, es un pajonal. No nos imaginábamos que iba a haber todo un pueblo. Ahora, justamente conversando con algunos de los organizadores, estamos viendo para ir y tener una salida de campo, ¿no? Porque ahora que el proyecto Cartagena ha excavado más lugares, se ven mucho mejor los recintos, tenemos estructuras funerarias de la forma de chulpas, ¿no? Circulares, es una hermosura todo este espacio. La siguiente. Cada 21 de junio actualmente hacen ya el Guanacauritain. Es una fiesta que hacen en el solsticio, ¿no? De invierno. Para justamente recordar la llegada de los hermanos Saya o de Manco Cápac a Guanacauri, y que desde ahí viene el origen de los incas. La siguiente. Ahora, Guanacauri, ¿por qué escogieron los incas a esta montaña de Guanacauri? Por varias razones. La principal, me parece, es la ubicación
geográfica que tiene. Huanacauri es el límite de las dos cuencas más grandes que tenemos en Cusco, la cuenca del Apurímac y la cuenca del Vilcanota. Huanacauri es el límite. Además que desde Huanacauri, desde la cima de Huanacauri, tenemos una visual de todos los nevados del Cusco, desde el Salcantay, pasando por la Verónica, Huacaihuilque, está el Chicón, Pituciray, el Zahuaciray, hasta el Ausangata. Desde la cima de Huanacauri vamos a ver toda la cadena de nevados, ¿no? Y ustedes saben que la parte visual en la época inca era muy importante, porque ellos tenían que tener un control territorial. Desde Huanacauri se ve gran parte del Valle de Cusco, que también eso era muy importante para los incas, ¿no? Acá, por ejemplo, al fondo es el Salcantay, el Humantay que está al otro lado, al medio es ese cerro que está allá con el sol, es el Mamá Simona, y el que está llegando el solcito este es el Anahuarque. ¿Verdad? Acá en el Anahuarque, por ejemplo, existe un camino en cabello. Ustedes saben que cuando se hacía el Huarachicuy era una competencia, era una carrera que se hacía. Y esta carrera no se iniciaba en el Huanacauri. Pedían permiso en el Huanacauri para iniciar esta carrera o este ritual, se iniciaba en el Anahuarque. Del Anahuarque por toda la cima hay un camino inca empedrado que está yendo hacia el Cerro Condoroma, que actualmente se llama Vive el Perú, ¿no? Es el Cerro Condoroma. De ahí el camino baja hacia Huancaru, por donde está más o menos el cementerio, vuelve a subir, encima hay otro cerro que se llama Compohuanacauri, y por ahí por la cima de Pichu, por todos esos cerros se van, hasta bajar nuevamente por Ticatica, hacia la quebrada de Sapi, vuelven a subir, llegan a Sacsayhuamán, y en Sacsayhuamán terminaba la carrera, la competencia del Huarachicuy, ¿no? Entonces se iniciaba ahí en el Anahuarque. La siguiente. Esta es la vista, esta es una de las vistas, ¿no?, que se ven desde Huanacauri. El Valle del Cusco, y es algo muy interesante, y los españoles también captaron esto, ¿eh? En la época inca, ustedes saben que la organización social, política, administrativa, religiosa era muy importante, sobre todo la religiosa. Entonces los incas mentalmente tenían trazado un mapa religioso que estaba en línea recta desde Huanacauri hacia el Cerro Senca. Los principales lugares religiosos en la época inca estaban en esta línea: Huanacauri, Intipampa, que es actualmente Tancarpata, se llamaba Intipampa, Muyorco, Pumacchupan, Coricancha, Jaucaipata, que es la plaza de armas, Colcampata, Sacsayhuamán y lo que es el Senca, ¿no? Una línea recta, y están los principales lugares religiosos. Y los españoles, como se dieron cuenta de esto también, cambiaron esta línea y ellos crearon un eje procesional a la inversa, perpendicular a esta línea, ¿no? Y este eje estaba constituido por la construcción de las iglesias: San Blas, la Catedral, la Compañía, Santa Clara, la Merced, San Francisco, San Pedro, Almudena. Es toda una línea en la colonia, ¿no? Entonces ellos crearon su propio circuito para romper ese esquema que tenía el hombre del Ande, de que tenían esta línea de los lugares sagrados también, y lo rompieron de esa manera, ¿no? La siguiente. El Salcantay visto desde Huanacauri, ¿no? El Mamá Simona. Entonces, la importancia de Huanacauri, fíjense, es la ubicación estratégica, el dominio del espacio que se tiene, y por sobre todo también la importancia que tenía como oráculo. Los cronistas concuerdan al decir que cuando el Inca quería saber algo, cuando se iba a ir a una expedición y quería saber cómo le iba a ir, iba al oráculo de Huanacauri, donde el sacerdote que vivía ahí hablaba con Huanacauri, y Huanacauri le decía si le iba a ir bien, si le iba a ir mal, ¿no? Otro dato que tenemos de Huanacauri es que ahí también se hacían sacrificios humanos de niños. Pueblo donde Gardo, cuando hace su relación de huacas, de adoratorios, él narra qué tipo de actividad o ritual se hacía en cada uno de estos lugares, ¿no? Y generalmente en las montañas altas es donde se hacían este tipo de ofrendas de niños. Aquí en Cusco, en el Cerro Picol, en el Cerro Senca, en Sacsayhuamán, en el Pachatúzan, Anahuarque, Pichu y Huanacauri.
Y efectivamente, en Huanacauri mismo, cuando uno llega a la cima de Huanacauri y comienza a bajar ya hacia San Jerónimo, hay una ladera del cerro, es una roca, un peñazo. Y en esa ladera estaban las estructuras funerarias. Actualmente todavía siguen algunas estructuras en regular estado de conservación, pero todas están pues ya huaqueadas, ¿no? Están destrozadas. Pero sí están todas las estructuras funerarias en ese lado. La siguiente. Entonces, ¿podemos prender la luz, por favor? Conocerlo. Ya el año pasado hemos organizado una salida de campo, nos hemos ido a Huanacauri, han conocido, pero ahora tenemos un problema más grave. El crecimiento urbano en este sector, por ejemplo, de Wilcarpay, de Taucaray, es tremendo. Han lotizado todo este espacio, han cortado el camino Inca, entonces ahora ya es un poco difícil ya de volver a recuperar. Ya se han tenido reuniones con los socios. Los socios han aceptado ceder un espacio para tener como un área de amortiguamiento del camino. Pero hay muchos socios que tampoco no quieren, ¿no? Y en estos últimos 5 años el crecimiento ha sido tal que ahora corren el riesgo la pérdida de gran parte de este camino Inca. Nosotros cuando excavamos desde la zona de Tancarpata para adelante, ahí en el Cerro Taucaray, encontramos también otra ofrenda de 9 niños. Y justamente la crónica de Polo de Ondegardo decía que en esta montaña también se hacían sacrificios de niños, ¿no? Pero ahora toda esa evidencia la estamos perdiendo porque el crecimiento urbano lamentablemente está acabando con todo ello, ¿no? Bueno, espero que les haya sido de vuestro agrado la exposición. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta tal vez en cuanto respectiva a la información que nos dio. Profesor, agradecerte por esta conferencia. Hay un planteamiento que hace el Taputoco en Calpe, ¿no? Es el Wally que plantea. ¿Qué tendrías su opinión acerca de eso? Al respecto de los documentos que usted menciona también. Algunos documentos también hablan de Valle del Campo, que estaría ahí. Justamente Sarmiento Gamboa dice que los incas viniendo del altiplano pasan por afuera de Yucay y llegan al Valle del Campo. Entonces, en Paruro se ha demostrado lo que es creo que no se ha demostrado de los 3 campos, ¿no? Que es Pitoco, Marastoco, ¿no? Y Cabastoco, donde salieron. Eso de repente nos podría aclarar. Claro. Walid Barham es un investigador palestino que llegó acá a Cusco por el año 98, 2000 más o menos, ¿no? Era estudiante de la Universidad de Lyon y Walid Barham un día se aparece en la universidad y me muestra unas fotos de este puma que había encontrado en la laguna Cancán, ¿no? Ahí en el Pituciray. Y me dice, Oscar, mire, he encontrado este puma, todo lo demás. Entonces le dije, ¿sabes que yo no conozco mucho sobre este tema? Pero vamos en la tarde con el doctor Manuel Chávez, le dije. Y le llevé. Y le mostró las fotografías. Y el doctor Manuel le dijo, sí, es interesante, no nos falta estudiar mucho sobre lo que es las sombras y todo lo demás. Nos hemos dedicado a un estudio mucho más concreto como arqueólogos, ¿no? Pero sí tiene relación. Y él se basa en la crónica de Guamán Poma, ¿no? Para hablar justamente de todo esto. Él ya ha escrito un par de libros sobre estas sombras y también dice que de ahí proviene, ¿no? Todo lo que es el origen de los incas. Pero ¿saben qué? Nosotros hemos contabilizado casi medio centenar de guanacauis en todo el Tahuantinsuyo. Hay en Chile, hay en Argentina, hay en Bolivia, abundan en el Perú, hay en Ecuador. ¿Por qué? Porque los incas, cuando se comienzan a expandir, tenían que llevar el Cusco a todo lado. Y se crearon los nuevos Cuscos. Muchas de las crónicas hablan de eso. Es el nuevo Cusco, el nuevo Cusco, el nuevo Cusco. Y cuando iban, ponían los nombres de lo que tenían acá. Por ejemplo, la ciudad de Quito tenía la forma también de felino. Y todos los cerros que rodean a la ciudad de Quito tienen los mismos nombres que tenemos acá. Allá tienen su Sacsayhuamán, tienen su Picol, tienen su Guanacauri, tienen su Pachatuzan, tienen su Pichu, tienen su Condoroma, idéntico. Otro Guanacauri cercano que tenemos aquí en Cusco, por ejemplo, es el Pisa.
en la bajada de Huancalle, ahí tenemos un Huanacauri. La laguna de, ¿qué se llama esta laguna? De Piuray, Huayco. Hay un cerro al lado de la laguna de Huayco. Ese cerro se llama Huanacauri. En Ollantaytambo tenemos el sitio arqueológico de Pumamarca, en la cuenca de Patacancha, en la microcuenca. Al frente, justamente de Payata, miren qué coincidencia, como teníamos un nombre Payata también acá en Huanacauri, allá también hay una comunidad que se llama Payata, ahí al frente está la montaña de Huanacauri. Entonces era un patrón que los incas hacían para tener el Cusco en todo lado. Y algo que, por ejemplo, se repite es que cuando hay una montaña que se llama Huanacauri, a 10 kilómetros a la redonda tiene que haber un sitio inca muy grande, muy grande. El que tenemos en la bajada de Pisa, el sitio más cercano es Pisa, que es grande. En Ollantaytambo, ahí en Payata, Huanacauri, tenemos Ollantaytambo y tenemos Pumamarca, ahí arriba. Entonces fíjense que es un patrón que los incas han hecho, ¿no? Ahora lo del tambo. Como les digo, este patrón se ha repetido. Entonces querían tener también su origen en todo lado. Ollantaytambo, ustedes saben que Ollantaytambo ya es un nombre que aparece en el siglo XVIII, le ponen, ¿no? En los primeros documentos que tenemos está como tambo, el tambo de Yucay, y tiene así varias acepciones. Entonces, al parecer los incas han llevado este patrón para tener siempre referencia, para tener el recuerdo de sus orígenes y para que toda la demás gente que conquistaban, entre comillas, tengan conocimiento de que Huanacauri tenía que estar en todo lado porque era el lugar de origen. Hace algunos 10 años encontraron una montaña que se llama Huanacauri en Huánuco. Entonces los huanuqueños plantearon que ese es el verdadero Huanacauri, que ese era el origen de los incas. Y hay una comunidad allá en las faldas de Huanacauri que se llama Pillau, hay otra que se llama Matau, o sea, tiene los mismos nombres, ¿no? Pero lo que no se sabe, o lo que no sabían, es que ese patrón salió de acá. Y este patrón lo han llevado así a todos lados, a todos lados. Entonces eso es más o menos lo que se puede saber con relación a todos estos sitios que tienen este nombre, ¿no? Sí, una pregunta, remontándonos a las crónicas, hay una parte que dice que los incas de Paruro que llegaron, en Cusco ya había edificios. Esos edificios probablemente lo han hecho los Marcavalle, los Quique. Claro, a ver, llegan los incas y el valle de Cusco ya estaba poblado. Estaban los guayas, los foques, etcétera, etcétera, etcétera. Los Marcavalle no, es muy antiguo. 1000 años antes de Cristo vivían los Marcavalle ya que en Cusco, ¿no? Y en las excavaciones que están haciéndose en Marcavalle, en el centro de rehabilitación juvenil, que se han encontrado, por ejemplo, estructuras, ¿no? De 1000 años antes de Cristo. O sea, 2000 años antes que los incas. Es mucho más antiguo. Los incas ya tardíamente llegan acá, cuando ya habían otras etnias, ¿no? Ya habían habido los estados regionales, todo lo demás ya habían pasado. Entonces ya llegan tardíamente, pero sí, habitaban ya aquí en el Valle del Cusco varias etnias. Y son los incas cuando llegan en esta primera horda, podríamos llamarle, comienzan a tener encuentros bélicos con ellos, ¿no? Y ahí nacen otros mitos. El mito o la leyenda de Mamá Chañan Coricoca, por ejemplo, ¿no? Dice que llegan a Cusco con los hermanos Ayala, entran a Cusco y se comienzan a pelear. Y esta mamá era tan guerrera que con su cuchillo le abre el estómago a un guaya, dice, y le saca, ¿no?, su estómago y lo infla, y lo revienta, y se llena de sangre. Y la gente del Cusco se asusta, ¿no? Dice, estos salvajes nos van a matar, y huyen. Y es así como conquistan el Cusco, ¿no? Y esto se repite con los chancas, con todo lo demás, también se vuelve a repetir este tipo de mitos, ¿no? Me gustaría saber si el Ministerio de Cultura tiene algún plan de amortiguar el crecimiento urbanístico que hay ahora. Sí, tengo entendido que el proyecto Capajñán ha planteado, ya está en Lima, el camino Inca está declarado, el año 2010 ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, con este crecimiento que se ha dado, porque solamente se ha declarado la traza del camino, se ha hecho un nuevo plan con sus áreas de amortiguamiento, más o menos de 5 metros a cada lado del camino, para que sea como un área de cuidado, ¿no?, de servidumbre, para que no pueda ingresar ahí. Sé que han tenido ya reuniones con los pobladores de ahí, muchos han accedido a ceder ese espacio y muchos otros tampoco no han accedido. Pero sí ya lo han enviado a Lima la propuesta para hacer esa delimitación también del camino en sí.
Claro, pero no creo que sea solamente el camino, debe haber también varios sitios. Ah, claro, Porque lo que usamos la foto, por ejemplo, que los pobladores han encontrado piezas, porque también hay restos ahí, ¿no? claro, el sistema vial andino, el Capajñán, ¿no? Ese gran proyecto que se ha creado, justamente estudia todo un sistema. ¿Qué es un sistema? Es varios elementos que se entrelazan entre sí, ¿no? O sea, el camino no solamente es el camino tiene que llegar a tambos, a chasquihuasis, a pueblos, a adoratorios, hay canales, hay cementerios, hay arte rupestre, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un conjunto. Y en este tramo de Cusco a Huanacauri tenemos todos estos elementos. Hay otros elementos que tienen que ver con el origen, con las pacarinas. Son las cuevas, son las lagunas y también son los manantes. Antes de llegar, o tras Huanacauri, hay un sitio arqueológico que se llama Incaracay. En Incaracay, unos metritos más arriba, porque hay un tremendo camino inca que sube por ahí, hay un manante que se llama Huilcapaipuquio, y en la relación de huacas también aparece como una de las huacas principales de este sector. La comunidad que vive abajo se llama Huilcarpay, hasta ahora mantiene ese nombre, ¿no? Y ahí arriba en la naciente, Huilcarpaipugio existe, y en este sector hay una asociación bien linda, que son los tres elementos que también tienen que ver con los orígenes. El agua, que es el manante en sí, las estructuras funerarias y la pintura rupestre. En estos lugares, en este lugar específicamente, hay estos tres elementos. Tenemos el manante, tenemos estructuras funerarias y tenemos pintura rupestre también, ¿no? Arte parietal, que ha sido hecho en la época inca, lógicamente, ¿no? Muchas veces creemos que es pre-inca, que es prehistórico. No, en la época inca se hacía, ya en la colonia han seguido haciendo ese tipo de arte. Entonces esos tres elementos también los encontramos en este sector, ¿no? Entonces fíjense cómo, ¿no? Estos pueblos que hemos ubicado, esos lugares sagrados, los nombres que hemos encontrado, dan más que todo un valor histórico, ya no tan legendario ni mítico, a toda esta ruta que siguieron los primeros incas, llamémosle así, ¿no? ¿Alguna otra consulta que tengan? Bueno, muchísimas gracias.